Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Espero que se esté escuchando bien. A ver, voy a corroborar que todo esté bien. Bueno, porque esta es una clase grabada, ¿sí? Em, Viene a compensar la clase del día viernes anterior. Y la temática que vamos a plantear en el día de hoy tiene que ver con reducción de daño, ¿sí? Vamos a plantear la diferencia entre el modelo absistencialista, ¿sí? De la abstinencia, de la solicitud de la abstinencia como exclusividad para poder llevar un tratamiento adelante y también para lograr la recuperación, a diferencia de lo que propone este modelo de reducción de daño, que vamos a ver un poquito de qué se trata. Sí que es una propuesta que, si bien no es tan nueva porque viene desde hace unos cuantos años atrás, recién se hizo ley en Argentina en el 2014, y si pensamos en el hecho de ponerse en práctica, lo referimos un poco más a la actualidad, ¿sí? Para poder hablar de esto voy a compartir eh, una diapositiva, que se las vamos a compartir también en el Classroom, en donde vamos a arrancar planteando la temática de por qué surge la necesidad de otro modelo que plantee una mirada actual sobre el adicto. Y dice así: reducción de daños, repensar los programas desde un nuevo concepto de comunidad. El consumo de sustancias sigue planteándose como una cuestión de debate permanente, y la revisión sobre las prácticas que se realizan en pos de plantear abordajes eficientes continúa demostrando contradicciones taxativas que desnudan el arraigo a propuestas vetustas asociadas a la rehabilitación o la sanación, o a una lógica correctiva o de castigo. En consonancia con estas ideas, la demanda de tratamiento para los usuarios de sustancia suele ser la solicitud de internaciones compulsivas o la presencia más activas de la fuerza de seguridad. Esto viene en relación a una mirada que pone al adicto como culpable, ¿sí?, de su adicción, en donde se lo asocia a la idea de un castigo, de generar una corrección en su conducta, ¿sí?, a estar sancionado lo que realiza, y obviamente a la estigmatización. La estigmatización segrega, no pone en igualdad de condiciones a las personas, los limita, ¿sí? Entonces, en busca de esto, ¿sí?, lo primero que vamos a plantear es qué dice este modelo abstencionista, que es el modelo tradicional, podemos plantearlo así, que habla de la abstinencia absoluta frente a la recuperación en sustancias. Entonces, este modelo plantea lo siguiente: dice, el modelo, ¿sí?, es vigente todavía, dice, aún hoy es un emblema de los fundamentos para las propuestas de abordaje del consumo de sustancias, con origen en la tradición prohibicionista norteamericana de sesgo moral y segregacionista, ¿sí? Por una cuestión de, está mal que se use, ¿sí?, la sustancia. Este modelo castiga, este modelo lo que hace es sancionar, ¿sí? Dice, su proposición preventiva y asistencial es de carácter coercitivo. El tratamiento de la enfermedad y la respuesta punitiva es su alternativa. Sus estrategias estarían encausadas hacia la eliminación obligatoria del consumo, como condición de inicio y continuidad de los tratamientos, ¿sí? Esto es lo que plantea este modelo, una cuestión mucho más rígida, más estricta, ¿sí? Dice, estos dispositivos de abordaje se fundan en criterios de umbral máximo de exigencia, con procesos por etapas, para todos por igual, ajustados a pautas imperativas que ponen a la abstención no solo de la sustancia, sino también de los entornos con los que los sujetos se relacionan como condición fundamental para el éxito.
con enunciados basados en el temor, la estigmatización y la estereotipa, y con escasos énfasis sobre la práctica de cuidado. Este modelo tiene como objetivo lograr una sociedad libre de drogas. El problema con este modelo es que, planteado de esta forma, de un modo muy rígido, eh, muy desde un lugar imperativo de la imposición, ¿sí? Lo que hace es marcar una diferencia entre el sano y el enfermo. El adicto, ¿sí? Es malo, está relacionado con la delincuencia, ¿sí? Con todo lo malo de la sociedad se relaciona al adicto. Por lo tanto, también es juzgado frente a cuestiones legales, ¿sí? Y se le exige la abstención para poder estar dentro de un tratamiento, ¿sí? Lo que no tiene en cuenta es que no todas las personas pueden llegar en una primera instancia, ¿sí? A lograr una abstinencia total del consumo. Así también cuando hablo del consumo, acuérdense que me refiero también a conducta compulsiva, ¿sí? Eh, Entendiendo que son todos iguales. Y la verdad es que no todas las personas, ¿sí? Pueden llevar eh, en el mismo tiempo a los mismos objetivos, ¿sí? Este modelo plantea que todos, ¿sí? Van a recibir el mismo tratamiento y por lo tanto los tiempos tienen que ser los mismos para todos. Cuando en la realidad, cuando en el día a día, cuando en la cotidianidad nos damos cuenta que no todas las personas pueden funcionar en los mismos tiempos, con las mismas motivaciones, con el mismo tipo de abordaje, ¿sí? Sino que hay que particularizar, ¿sí? Individualizar los tratamientos. Entonces, este era el modelo que viene de la mano de la hegemonía médica, que viene de la mano de la prohibición, ¿sí? Del consumo, que viene de la mano de la idea de que lo adictivo, ¿sí? Es malo, pero no solamente malo desde un punto de vista de salud, sino moral, que ahí es donde hay un error, ¿sí? No es una cuestión de lo malo y lo bueno, es una cuestión de que el consumo genera un deterioro en el cuerpo, en la mente, ¿sí? En lo espiritual de la persona y por ende también trae consecuencias, ¿sí? Pero desde un punto de vista de salud, no desde un punto de vista moral. Bien, sigo adelante un poquitito, entonces nos dice el modelo abstencionista al de reducción de daño, el método de abstinencia como requisito y la única meta aceptable. Visión categórica respecto de las personas, adicción como enfermedad, modelo sostenido de una forma ideológica. Y a ver, acá voy a hacer una aclaración. Si bien la adicción es una enfermedad, desde el modelo de la abstinencia total, lo que se aplica es que la enfermedad la posee la persona. ¿Sí? La persona tiene la enfermedad, es culpable, ¿sí? De ser un adicto. Es como pensar que la persona eligió, ¿sí? Volverse adicto. Bien, la enfermedad la posee la persona y no que la enfermedad está en relación con el entorno, ¿sí? Por eso, si bien la adicción realmente es una enfermedad, desde este punto de vista lo marca como la persona es la enferma, ¿sí? No plantea una idea de una enfermedad psicoemocional, ¿sí? Que está en relación con el entorno y con lo social, sino más bien que la persona es la poseedora de la enfermedad y por ende la culpable, ¿sí? Avanza un poquitito más, dice inicios del modelo de reducción de daño. La reducción de riesgo y daño es una estrategia fundamental en el abordaje de los problemas relacionados con el consumo de drogas que permiten no solo minimizar los riesgos y daños asociados a dicho consumo, sino también facilitar el acceso a servicios de tratamiento y promover una mayor inclusión de las personas afectadas.
esta estrategia surgió como respuesta a la grave epidemia de heroína que azotó en los años 80 en Europa, un periodo en el que la mortalidad entre los jóvenes que consumían esta sustancia alcanzó niveles alarmantes, tanto por sobredosis como por infecciones de VIH. Ante esta situación crítica, las autoridades sanitarias y sociales reconocieron la necesidad urgente de adoptar enfoques integrales que incluyan la reducción de riesgo y daño asociados al consumo de drogas, así como la mejora del acceso a servicios de tratamiento y apoyo social. Estas políticas han contribuido a reducir significativamente las tasas de mortalidad relacionadas con el consumo de drogas, así como mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas afectadas, al promover una mayor inclusión social y el acceso a los servicios de tratamientos y apoyo. Si bien esta es un modelo que se inició en Europa y estamos hablando de los años 80, ¿sí? Ya estamos hablando de más de 40 años después, este modelo en la actualidad se plantea principalmente en Argentina desde una idea de entendiendo que los modelos tradicionales no están dando resultado, ¿sí? No la abstinencia total para poder llevar adelante un tratamiento, no está dando los resultados esperados eh, y por lo tanto se busca que con la aplicación de este nuevo modo de abordaje, ¿sí? Se cambien las estadísticas y empiece a haber otros resultados en cuanto al trabajo en la recuperación de personas adictas. Acuérdense también, en este punto es importante la diferencia entre consumo, ¿sí? Y adicción. En este caso es fundamental que se entienda que el consumo es algo esporádico, ¿sí? En ese caso podemos hablar de consumo problemático, ¿sí? Estoy consumiendo algo que no me hace bien, que es un problema, pero no llegó todavía a ser una adicción, ¿sí? Acuérdense de esa diferencia para poder ir entendiendo eh, cómo se va a trabajar y abordar este nuevo modelo. Modelo de reducción de daños. Iba a decir Tarski, ¿sí? Que es un especialista en esta temática. Dice, desde mi punto de vista, si un individuo es capaz de desarrollar un uso no problemático de alguna sustancia, la adicción está curada, ¿sí? Y acá se ve la diferencia entre el uso y la adicción. ¿Vean? Dice, el problema fundamental de las adicciones no está puesto solo en las drogas, sino tiene particular relevancia el contexto social y el individuo, marcando nuevamente la diferencia, que la adicción no está en la persona, sino que es fundamental la participación y tener en cuenta el contexto social y cultural de la persona, ¿sí? Modelo de reducción de daño. No es una opción para cualquier persona que tenga un problema de adicción. Súper importante poder entender esto. Yo no en todas las personas voy a poder aplicar este modelo, ¿sí? Esto es un modelo que muchas veces se combina con el otro modelo. Ahora lo voy a explicar más adelante. Elección sobre la imposición. Importante que la persona elija, que se comprometa en poder reducir su consumo, ¿sí? Si no, vamos a seguir en lo mismo que antes. Entonces, hay un compromiso también de la persona. Por eso es importante que haya una elección y no una obligación. Dice, nos encontramos en un momento en el cual es prácticamente imposible sostener al interior de las políticas de salud pública ideas de control, certidumbre o seguridad. Si no hay una elección de la persona, no hay forma de poder obligarla a que lleve una recuperación adelante, ¿sí? No hay políticas públicas, no hay cuestiones legales que puedan llevar a esto. Y cuando las hay, ese tratamiento no es exitoso, ¿sí?
no llega a una recuperación real, ¿sí? Cuando la persona lo hace por obligación. Bien, sigo un poquito más adelante. Y acá tenemos, ¿sí? Definiciones que todas tienen que ver con este modelo de reducción de daño, pero vistas desde diferentes puntos de vista como para agregar un poco más de información. Dice, es un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso del alcohol, drogas psicoactivas y psicofármacos, así como reducir los daños que pueden causar sus consumos abusivos. Estas intervenciones entre las poblaciones vulnerables o sometidas a situaciones de riesgo debido al uso de alcohol y drogas, sean usuarias eventuales o crónicas de la misma. Después dice, toda acción individual o colectiva, médica o social, destinada a minimizar los efectos negativos del consumo de drogas, prácticas sexuales riesgosas y uso de la violencia en la resolución de conflictos, en las condiciones jurídicas y culturales actuales. Las desigualdades sociales, así como las múltiples formas de discriminación, afectan la vulnerabilidad de las personas y su capacidad para disminuir los daños y alcanzar mayores niveles de desarrollo humano. ¿Sí? Plantea no solamente el hecho de cómo reducir, ¿sí?, este daño, sino también todo lo que conlleva una adicción, ¿sí? Poner en riesgo mi salud desde otros puntos de vista, tanto legal como física, ¿sí? Como en cuestiones a través de prácticas sexuales riesgosas o exponerme a situaciones de violencia o a situaciones de abuso, ¿sí? Entonces, la intención de este modelo es todo aquello que esté asociado con un mayor peligro para la persona que está en consumo, poder reducirlo, ¿sí? Sigue un poquito más, dice, el modelo de reducción de daños y el modelo de abstinencia no son necesariamente excluyentes. Sin embargo, este último puede ser un objetivo poco realista e indeseable para los sujetos a corto plazo. La reducción de daño propone establecer una jerarquía de objetivos con etapas para alcanzar lo más inmediatos y realistas para lograr a largo plazo el uso libre de riesgos, incluso la abstinencia, ¿sí? Me parece que este párrafo es fundamental para poder entender que estos dos modelos no son excluyentes, ¿sí?, sino que se pueden complementar en diferentes momentos dependiendo de la persona, ¿sí? Busca poder tener objetivos reales, posibles y con etapas planteadas para cada persona en particular y no en general, ¿sí? No etapas generales para todos, sino que cada persona vaya haciendo su proceso. ¿Bien? Sigo un poquito más. Uno de los puntos de este modelo tiene que ver con poder dejar de estigmatizar, ¿sí? Dice, en el ámbito de las drogas, este modelo entiende que el fenómeno del consumo es complejo, multifacético y que es parte de la realidad de nuestro mundo, y elige minimizar los riesgos y los daños asociados al consumo de los usuarios en lugar de ignorarlos o perseguirlos, sin que esto implique de ninguna manera restarle importancia al peligro real asociado al uso de sustancias psicoactivas, ¿sí? La idea no es que, digamos, em, que no es riesgoso el uso de sustancias. Sí lo es, ¿sí? Pero si no tenemos en cuenta que la persona, por más de que haya una prohibición, de todas maneras, estando, ¿sí?, inmersa en una adicción, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Si nosotros ignoramos esto, hacemos que la persona, ¿sí?, siga segregada y siga sin poder acceder a una solución, ¿sí? Este modelo surgió como una alternativa a los programas de abstinencia para adultos con consumo problemático y crónico de sustancias. La abstinencia no era una meta realista en un grupo considerable de adictos y otros tantos no estaban interesados en eliminar por completo el consumo, por lo que muchas personas se veían desplazadas
de los programas de recuperación y condenadas a un bucle de consumo y deterioro progresivo. Acá lo que me está diciendo es que frente a los programas de abstinencia total, muchas personas, ¿sí?, no lograban llegar a esta abstinencia total, a este objetivo, y por lo tanto eran corridos de los grupos de rehabilitación, ¿sí? Eran corridos, por lo tanto volvían a lo mismo, quizás a aumentar las dosis de consumo, ¿sí? En cuanto a otras personas, lo que no buscaban dejar el consumo total, sino lo que planteaban era poder dejar la adicción, ¿sí? Eh, sin la intención real de dejar el consumo definitivamente, ¿sí? Había personas que querían seguir haciendo uso de la sustancia, ¿sí?, pero poder no estar dentro de la adicción. Por otro lado, existía una enorme necesidad de brindar soluciones a la creciente epidemia del SIDA entre los usuarios de drogas inyectables como la heroína. Entendamos que en Europa, en los años 80, ¿sí?, la heroína era una de las principales drogas de consumo y por lo tanto la utilización de jeringas inyectables hacía el contagio, ¿sí?, de, entre otras enfermedades, del SIDA, como también la hepatitis, como también otro tipo de enfermedades, ¿sí?, como infecciones, etc. De acá es donde se toma el modelo, ¿sí? En nuestro país, si bien las drogas inyectables no son las más populares, ¿sí?, la idea de poder aplicar dentro de los programas de rehabilitación la reducción de daño, ¿sí?, pasó a ser una obligación. Bien, vamos a hablar de la ley 26.934 que plantea, en Argentina estoy hablando, ¿sí?, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que establece la ley 24.934, ¿sí?, que fue sancionada en el 2014. Dice que a través de esta ley se creó el Plan Integral para el Abordaje de Consumo Problemático, entendiendo como tales aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente la salud física o psíquica y o las relaciones sociales. Cuando habla de mediando o sin mediar sustancia, está hablando que también se refiere a las adicciones comportamentales, ¿sí?, las que tienen que ver con las conductas compulsivas. El Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos es un plan creado en todo el país para prevenir los consumos problemáticos, asistir en forma gratuita a las personas que lo sufren e integrarlos socialmente. Este es el objetivo, ¿sí?, que tenía este plan. En la actualidad, esto está, a ver, se solicita a todos aquellos que trabajan en el ámbito de las adicciones que tengan un apartado, que tengan en cuenta, ¿sí?, que en el programa que se ofrece a los consumidores se tenga en cuenta, ¿sí?, la reducción de daño. Bien, ahora, en este momento, como ustedes ya saben, la ley de salud mental también está bastante, está en un momento bastante crítico, en donde no en todos los lugares se está cumpliendo con tener una propuesta de reducción de daño, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que es obligatorio, ¿sí? Todos los programas que trabajen dentro de la temática de adicciones tienen que tener un apartado donde hablen de reducción de daño, ¿sí? Les comento un poquito cómo se fue aplicando, ¿sí?, por ejemplo, en algunas comunidades terapéuticas. Si bien quizás no haya específicamente un apartado que hable de reducción de daño, se flexibilizaron los tiempos de tratamiento.
por otro lado, lo que se hizo fue solicitar la mayor abstinencia posible, pero en el caso de recaídas no se le cierra la puerta al usuario o al paciente, sino que se lo sigue conteniendo, se hace un nuevo abordaje, se genera un nuevo plan de tratamiento con él, ¿sí? No se lo aísla, no se lo segrega, ¿sí? Ese es un modo de poder también incluir y que la persona siga en tratamiento, entendiendo que el tratamiento no es algo lineal, sino que puede ir por diferentes etapas y dentro de un tratamiento puede haber diferentes recaídas también. Avanzo un poquitito más. Otro de los puntos que plantea la reducción de daños tiene que ver con el hecho de dejar de relacionarlo con la delincuencia, ¿sí? Dice, si recordamos que la Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, no solo entenderemos que el usuario criminalizado por el uso de sustancias no posee un estado pleno de salud, sino que lejos de acercarlo a esta situación, lo estamos alejando, quizás definitivamente. Una persona que pasa por un proceso penal por poseer sustancias para consumo personal, que es detenida, encarcelada y sometida a un tratamiento de forma compulsiva y obligatoria, tiene pocas posibilidades de éxito después de semejante experiencia. ¿Sí? ¿Qué pasaba hasta acá? Las personas eran detenidas, ¿bien? Por la aportación de cualquier tipo de sustancia que fuese considerado de psicoactivas, ¿sí? De uso personal, podían ser condenadas y procesadas, ¿sí? Podemos decir por consumir, ¿sí? Porque no estaba vendiendo, no estaba haciendo apología de la droga, no era narcotraficante, pero sin embargo por poseer, ¿sí? Consumo para sí mismo, era detenido, encarcelado, ¿sí? Y obligado, en el mejor de los casos, a realizar un tratamiento, ¿sí? Eh, para su recuperación, que obviamente al ser obligado, ¿sí? Eran muy pocos los casos exitosos, ¿sí? La verdad es que eh, sin hablar de todo lo económico, ¿sí? Todo el capital que se involucraba en este tipo de cuestiones, ¿sí? Siendo un dinero que muchas veces podría haber sido utilizado de otras formas para una rehabilitación más realista de la sociedad actual, ¿sí? Avanzo un poquito más. ¿Qué es lo que dicen algunos opositores de este modelo de reducción de daño? Dice, los críticos del modelo, por lo general, creen que la tolerancia hacia los comportamientos ilegales o de riesgo envían un mensaje a la comunidad de que estos son aceptables y que algunas de las acciones propuestas no son efectivas y no reducen el daño a largo plazo realmente. Una opinión muy conocida en esta línea es la que expresó el Papa Benedicto XVI hace unos años, quien consideró que la distribución de preservativos no solamente no resuelve el problema del SIDA en África, sino que lo aumenta. Esto fue dicho allá y hace unos cuantos años atrás, pero fue real, ¿sí? Este tipo de comentarios, en donde también el hecho de la utilización de preservativos, ¿sí? Se distribuían de forma gratuita para poder paliar la situación de la epidemia que se estaba dando en África y que de hecho al día de hoy todavía continúa. Pero sin embargo tuvo muchos opositores. Otra opinión, en caso de adictos a la heroína, se trata de la siguiente. Dice que este modelo no salva vidas, sino que la extiende
hasta la próxima sobredosis, ¿sí? Hablando del modelo de reducción de daño. Se escuchan comentarios como consumir poquita cocaína para ver cómo reacciona el cuerpo. Son infames y cómplices del crecimiento del narcotráfico. Prefieren jóvenes drogados que no piensen. Esto también se escuchó hace no mucho tiempo, principalmente sobre una fiesta electrónica en donde el municipio de Morón había trabajado en base a la reducción de daños y había puesto puestos de hidratación, de contención, ¿sí? De recuperación de las personas, como en esa fiesta electrónica, para que las personas no estén expuestas a mayores riesgos. Fueron muy criticados desde diferentes posiciones políticas y organizaciones, siendo que el municipio estaba dentro de la ley, ¿sí? De lo que la ley había sancionado. Pero este tipo de cuestiones las vamos a escuchar también, ¿sí? Principalmente cuando no se conoce específicamente lo que plantea el modelo de reducción de daño. No dice consumí menos, no dice fuma menos, no dice hace menos, ¿sí? Tu conducta compulsiva. Lo que plantea es, ya que no podés dejar de hacerlo, si lo vas a hacer, protégete de estas otras cosas que te pueden llegar a pasar, ¿sí? Mientras tanto, se mantiene a la persona dentro del contexto de la salud pública para que en algún momento pueda introducirse e ir reduciendo su consumo, quizás hasta lograr una abstinencia total, ¿sí? Resumiendo, ¿qué es lo que venimos a plantear con este modelo? Dice, los objetivos. Mantener a la persona viva y fomentar un cambio positivo en sus vidas. ¿Sí? Objetivo principal, que la persona no se muera. Dice, mantener vivas a las personas que consumen drogas y proteger su salud son las prioridades más urgentes. Los enfoques de reducción de daño con facilitadores y no coercitivos y buscan reforzar cambios positivos en la vida de las personas, por pequeño o gradual que éste sea, reconociendo que solo un pequeño porcentaje de las personas que consumen drogas experimentan un consumo problemático. La aproximación a la droga desde la reducción de daño también puede ayudar a las personas a maximizar cualquier beneficio potencial que obtengan del consumo de drogas. La idea es, sí, claramente se entiende que la droga no hace bien, ¿sí? Pero vuelvo con esta idea. Em, ya que lo vas a hacer, ¿sí? Eh, manténete vivo, ¿sí? Hay que protegerse de otras cuestiones también. Sigo. Reducir el impacto negativo de las leyes y políticas sobre drogas. Dice, el enfoque de la reducción de daño busca reformar las leyes, políticas públicas y prácticas en materia de drogas con la finalidad de que éstas no sean perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas que las consumen y sus comunidades. Actualmente, muchas políticas públicas a nivel mundial crean y o acervan el riesgo potencial y los daños asociados al consumo de drogas. Entre ellas se encuentran la criminalización de las personas que consumen drogas, las prácticas políticas abusivas y corruptas, la denegación de atención médica y de servicios de reducción de daño, las restricciones a la posesión de material de inyección, a los análisis de orina forzados y a la detención en nombre de la rehabilitación y la discriminación basada en el consumo de drogas, clase social, raza y el género. En tal sentido, el enfoque de reducción de daños desafía las leyes y políticas internacionales y nacionales que provocan o exacerban los daños relacionados a las drogas. La intención es que podamos ver a las personas adictas como una persona que necesita ayuda, pero no obligándolo, sino acompañándolo y dándole las posibilidades de una recuperación real y posible a su alcance. Ofrece alternativas frente a aquellos enfoques que buscan prevenir
o terminar con el consumo de drogas. El acceso a programas de prevención, atención y tratamiento de alta calidad y basados en evidencia, incluidos aquellos orientados al abandono del consumo de drogas, son importantes para algunas personas. El inicio de un tratamiento debe ser según los términos del individuo y nunca debe ser forzado. Sin embargo, muchas personas que consumen drogas no necesitan tratamiento y las que experimentan problemáticas asociadas al consumo de drogas pueden no querer o no poder entrar en un tratamiento de abstinencia por múltiples razones. Aunque la abstinencia del consumo de drogas puede ser el objetivo de algunas personas que las consumen, se trata de una elección individual y no debe imponerse ni considerarse como la única opción, ¿sí? Romper con esta idea tan estricta de abstención o nada, ¿sí? La idea es proponer algo alternativo, ¿sí? Nunca a favor del consumo, sino la idea de si no podés dejar de consumir, hacerlo de alguna manera que reduzca el riesgo de muerte. Bien, en cuanto a los principios de este modelo, dice compromiso con la evidencia. Las políticas públicas y prácticas de reducción de daño se basan en un sólido conjunto de evidencias que demuestran que los servicios de reducción de daño son prácticas factibles, eficaces, seguras y rentables en diversos entornos sociales, culturales y económicos. La mayoría de los servicios y prácticas de reducción de daño son de bajo costo y fáciles de implementar, y todas tienen un fuerte impacto positivo en la salud individual y comunitaria. Respetar los derechos de las personas que usan drogas. La reducción de daños se basa fundamentalmente en principios que pretenden proteger los derechos humanos y mejorar la salud pública. Tratar a las personas que consumen drogas juntos con sus familias y comunidades con compasión y dignidad es parte integral de la reducción de daño. El consumo de drogas no significa que las personas pierdan sus derechos humanos. Todos siguen teniendo derecho a la vida, al más alto nivel posible de salud, acceso a servicios sociales, a la intimidad, a no ser detenidos arbitrariamente y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. Un compromiso con la justicia social y la colaboración con las redes de personas que consumen drogas. La reducción de los daños se basa en el compromiso de combatir la discriminación y garantizar que nadie quede excluido del acceso a servicios de salud y sociales con independencia de su consumo de drogas, su raza, su género, su identidad sexual, su orientación sexual, su elección de trabajo o su situación económica. Las personas deben poder acceder a estos servicios sin tener que enfrentar barreras innecesarias, tales como regulaciones onerosas y discriminatorias. Además, la participación significativa de los consumidores de drogas en el diseño, aplicación y evaluación de los programas y las políticas públicas que les sirven es fundamental para la reducción de daño. La implicancia, ¿sí? Que la persona que consume esté implicado también lo ayuda a poder ser más consciente de la importancia de reducir su consumo, de mayores controles sobre su salud, ¿sí? En busca de una mejor calidad de vida. Prevenir la estigmatización. Los profesionales de la reducción de daño aceptan a las personas que consumen drogas tal y como son, sin juzgarlas. La terminología y el lenguaje deben transmitir siempre respeto y evitar términos estigmatizantes o divisiones entre drogas buenas y malas. El lenguaje estigmatizante perpetúa estereotipos perjudiciales y crea barreras de acceso a servicios de salud y sociales. Lo que se plantea es un cambio de paradigma, ¿sí? No se está planteando, vuelvo a repetir esto, que las drogas son buenas. Lo que se plantea es que si la persona elige, ¿sí?, el consumo, que no por eso tenga que morirse, ¿sí? Em, Trabajar con aquellas personas que lo elijan, ¿sí?, a la reducción,
a la recuperación, y también que tengan acceso tanto a un acompañamiento, a la información, a un servicio de salud, ¿sí? Y también que puedan tener habilitado, ¿sí? Que si bien no pueden dejar de consumir totalmente, ¿sí? O sea, la abstinencia total, que de todas maneras puedan recibir tratamiento. Eh, no solamente tratamiento físico, sino también tratamiento en salud mental. Cosas que no conocía sobre la reducción de riesgo y daño en el consumo de sustancias psicoactivas. Dice, son estrategias basadas en evidencia científica, dirigida a personas que no pueden o deciden no dejar de consumir sustancias. Se basa en un enfoque multidisciplinario que pone en el centro los derechos de las personas sin discriminación. Ayudan a disminuir riesgos asociados a algunos consumos como la transmisión de hepatitis, HIV, sobredosis letales y no letales. Buscan la desestigmatización de las personas usuarias. Bien, bueno, hasta acá. Por último, ¿sí? Les muestro que la información la tomé de este link, ¿sí? En donde hay más información, por eso yo se los dejé. Es el gato y la caja. Tienen información científica muy interesante. Así que si a alguno le interesa, ¿sí? Les dejé el link en donde hay más información con respecto a la temática que estuvimos viendo en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido útil la información que vimos hoy, bastante polémica también en algunos aspectos, pero es importante que no dejemos a nadie por fuera y que entendamos que no para todas las personas la rehabilitación va a ser igual, que no todas las personas tienen los mismos tiempos, que no todas las personas se los puede abordar del mismo modo. Entonces yo creo que tener una estrategia, ¿sí? Un plan B, una estrategia posible y adecuada y construida y armada para cada persona en particular, puede ser una alternativa contra esto que vemos habitualmente, que de 10 personas que comienzan el tratamiento, solo una logra recuperarse. ¿Sí? Eh, bueno, hasta acá entonces la clase de hoy. Si tienen más dudas, quieren más información, acuérdense de comunicarse con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias y como les digo siempre, espero que les haya sido útil la información y actual. Por favor, sigan en contacto con respecto a la actualización de estas temáticas, porque en cuanto a salud mental, en cuanto a ley de reducción de daño, está todo, ¿sí?, en construcción. Así que actualícense, manténganse al tanto de todo lo que vaya surgiendo, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de políticas públicas. Bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, ¿sí? Nos estamos viendo en cualquier momento.